Bienvenidos sean todos, bienvenidos a este podcast que estamos organizando como parte del trabajo de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Panamericana. Estamos ubicados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, y también somos parte de lo que es el esfuerzo que lleva a cabo el Instituto de Ingenieros Industriales Internacional a través de nuestro capítulo, el capítulo 935 del Institute of Industrial Engineers. Queremos presentar a ustedes este podcast que será de interés para todos los que estudian la carrera de Ingeniería Industrial actualmente. Mi nombre es Javier Mazzini, soy profesor en la Universidad Panamericana, en la Escuela de Ingeniería, en las materias de manufactura esbelta y simulación de procesos. El objetivo principal de este experimento que les queremos presentar en este momento es mostrar a ustedes con un ejemplo muy sencillo la importancia que tiene la simulación de procesos usando computadora en el proceso de análisis y toma de decisiones en manufactura. Esto lo vamos a empatar un poquito con el tema de la manufactura esbelta que tanto se está escuchando tanto en la industria como en las universidades. Vamos a hacer un pequeño experimento a modo de juego en donde se pueda explicar un concepto, el concepto del inventario. Es decir, tenemos un objetivo secundario. El objetivo secundario es contestar esta pregunta: ¿es acaso el inventario un desperdicio? Es muy conocida la teoría acerca de manufactura esbelta donde se menciona que hay 7 desperdicios en la manufactura. Empezamos con la sobreproducción, están los transportes, las demoras, las piezas defectuosas, y uno de los desperdicios que se mencionan en esta lista es el inventario. El problema con esto, según creemos nosotros, es que el tema del inventario se ha exagerado desde el punto de vista negativo. Es decir, el aspecto negativo del inventario se ha exaltado demasiado y eso ha hecho que opaquemos las ventajas que puede tener el inventario desde el punto de vista de agregar valor. Si ustedes están preguntando, ¿entonces el inventario agrega valor? Hasta cierto punto agrega valor. El chiste, el secreto está en saber distinguir desde dónde hasta dónde sí agrega valor y a partir de qué momento el inventario es un desperdicio. Intentaremos explicar esto con un pequeño juego. Esto es, un juego hecho con un simulador de computadora. Les vamos a explicar el problema. Aquí les presentamos una línea transfer compuesta de 2 estaciones de trabajo dispuestas una junto a la otra, de forma que las piezas pasan una a una de la estación 1 a la estación 2. No hay una posibilidad de que las piezas se acumulen entre las máquinas. Es directa la transferencia de una máquina a la otra. Eso es por concepto o por definición una línea transfer. Queremos con este ejercicio contestar la siguiente pregunta: ¿cuántas piezas terminadas salen de esta línea en un turno de 8 horas? Veamos. Si cada máquina tardase 1 minuto exacto siempre, y si además se tuviera siempre materia prima disponible junto a la estación 1, entonces es fácil estimar que saldría una pieza terminada de la línea cada minuto. Así que tendríamos 480 piezas terminadas en cada turno invariablemente. El problema es el siguiente: ni la estación 1 ni la estación 2 tardan siempre el mismo tiempo en procesar cada parte. Es decir, eso de que tardan siempre 1 minuto exactamente no es verdad. No se puede. Siempre existe el concepto de la variación, la aleatoriedad. Algo hace que tarde un poquito más, algo hace que tarde un poquito menos. A veces tardan un poquito más de una cierta cantidad de tiempo, a veces tardan un poquito menos, y este comportamiento, en donde a veces tardan más, a veces tardan menos, se explica con distribuciones de probabilidad. En el caso de la estación 1, el tiempo de procesamiento, después de haber hecho algún estudio en donde se hicieron algunas observaciones, algunas mediciones y se hicieron pruebas estadísticas, se descubrió que el tiempo de procesamiento sigue una distribución exponencial cuya media es de 47.08 segundos. En el caso de la estación 2, se descubrió que el tiempo de procesamiento de la estación 2, sigue una distribución normal con una media de 45.23 segundos y una desviación estándar de 3.32 segundos. Hago la aclaración de que este es un ejercicio académico, no es una línea real, no es una línea que esté disponible en una planta que exista. Por ello, si a alguno le preocupa o se le hace un poco extraño que hablemos de una distribución normal para distribuir o para explicar el comportamiento del tiempo de procesamiento, bueno,
en la realidad es muy difícil que encontremos un tiempo de procesamiento que siga una distribución normal, pero para efectos del ejercicio es bastante útil si lo diseñamos de esta manera. Entonces ya sabemos que ni la estación 1 ni la estación 2 siguen un tiempo de procesamiento que sea constante y por ello predecible. Ahora les voy a complicar un poquito más el problema. El material no siempre está ahí disponible junto a la estación 1 como quisiéramos. Es decir, el material tiene que llegar desde otra línea que está previa a la estación 1 y esto no lo hace siempre a un ritmo constante. Es decir, llega cada cierto número de segundos que tampoco es constante, por ello sigue también una distribución. En el caso de los arribos de las piezas a la estación 1 se ha encontrado que llegan a una tasa que en promedio es de 30 segundos, pero estos 30 segundos están distribuidos exponencialmente. Entonces tenemos en nuestro mapa del sistema, donde solamente hay dos máquinas, pero tenemos tanto el comportamiento de una máquina como el comportamiento de la otra máquina, así como la tasa de llegada de las piezas a la primera máquina, los tres son probabilísticos. Los tiempos son aleatorios. Entonces, si ya no sabemos exactamente cuál es el valor del tiempo que va a seguir, porque estos son aleatorios, pues se hace un poquito más difícil contestar la pregunta. Repito la pregunta, ¿cuántas piezas terminadas salen de esta línea en un turno de 8 horas? Ahora es más difícil hacerlo solo a lápiz y papel. Necesitamos herramientas nuevas y en estas herramientas que les vamos a presentar el día de hoy encaja el tema de las herramientas de simulación. Ahora tenemos el siguiente reto. Debido a las condiciones del mercado, queremos maximizar el throughput del sistema. Es decir, que mientras más piezas podamos producir en un turno de 8 horas, más contento estará el director de la planta. Así pues, al investigador se le plantea la siguiente pregunta. ¿Conviene acaso insertar un buffer entre las estaciones 1 y 2? Un buffer es un pequeño inventario que estará entre ambas estaciones, y esperaríamos que este buffer absorba las diferencias en los tiempos de procesamiento de ambas estaciones. Además, si la respuesta fuera sí conviene poner un buffer entre las dos estaciones, hay que determinar de qué tamaño debe ser ese buffer. Y por tamaño me refiero a cuántas piezas debe ser capaz de contener ese pequeño amortiguador o buffer entre las dos estaciones. Ahora vamos a definir algunos indicadores que nos interesa monitorear a lo largo de cada una de las simulaciones o las réplicas que estaremos corriendo en el experimento. Lo primero que vamos a presentar es lo que se conoce como VAT. VAT viene del inglés de Value Added Time y se refiere al tiempo en el que la máquina está siendo útil para agregar valor al producto, es decir, le está haciendo algún tipo de transformación física al producto. Están brincando chispas, hay rebabas salpicando, es cuando se está de veras transformando. Es decir, no es el tiempo que la máquina está ociosa, no es el tiempo perdido, no son los tiempos muertos, es todo lo contrario a los tiempos muertos, es el tiempo o la proporción, porque es un porcentaje lo que vamos a medir, de tiempo con respecto a las 8 horas totales de un turno en que sí se está agregando valor. Este valor, mientras más alto, será mucho mejor. El segundo indicador que vamos a utilizar es el que se conoce como WIP Max. El WIP Max es el número más alto de piezas que se encuentran o que se observan dentro del buffer en cada una de las 100 réplicas. Así pues vamos a encontrar, después de terminado el experimento, 100 valores diferentes de WIP Max. Es el número más alto de piezas observadas en un buffer en cada una de las réplicas. Es el contenido, en fin. La siguiente será el porcentaje de bloqueo. ¿Qué es el porcentaje de bloqueo? Si ustedes observan las dos máquinas, tanto la estación 1 como la estación 2, tienen diferentes velocidades de producción. Su ritmo de producción es distinto. Y sucede en ocasiones que la máquina 2 no ha terminado de hacer cierta tarea cuando la máquina 1 ya terminó. Así pues, como la máquina 1 ya terminó pero la 2 no ha terminado, entonces la 1 no puede enviarle la pieza que ya terminó a la 2. Es decir, la primera máquina se queda bloqueada hasta que la segunda máquina, que es la que debe recibir el producto que ya terminó la 1, quede lista,
termine su pieza, entonces está disponible para recibir las piezas. Así pues, se dice que la máquina 1 está bloqueada cuando ya terminó su trabajo, pero la estación de trabajo que sigue todavía no está disponible para recibir el trabajo que la 1 ya terminó. El siguiente indicador, LT, que viene del inglés lead time, se refiere al tiempo que dura una pieza dentro del sistema. Esto es, desde que entra la pieza, en el instante en que entra a la primera estación de trabajo, hasta el instante en el que sale de la segunda estación de trabajo. Este es otro indicador de aquellos que mientras más pequeños sean, mucho mejor, porque implica que el tiempo sale rápidamente del sistema y está disponible más fácilmente para el cliente. Así pues, queremos correr en un solo experimento 3 escenarios diferentes. Vamos a correr 3 escenarios para un solo experimento y en cada escenario vamos a correr 100 réplicas. El primer escenario consiste en correr 100 réplicas de este experimento, como lo hicimos hace ratito, pero ahora vamos a correr 100 réplicas de la misma manera en el que no se tenía ningún buffer entre las máquinas, muy similar a lo que hicimos momentos atrás. Hay un segundo escenario en donde también vamos a correr 100 réplicas, pero en este caso vamos a poner un buffer con capacidad de 5 piezas entre las dos máquinas. El máximo posible de piezas que puede almacenar ese pequeño buffer será de 5 piezas. Finalmente, el tercer escenario, que también consiste de 100 réplicas, 100 turnos de trabajo que se van a correr. En este caso vamos a suponer que el buffer, el pequeño amortiguador que pondremos entre las dos máquinas, tiene una capacidad que se puede suponer infinita. En el experimento vamos a darle una capacidad de 1000 piezas, que en este caso sabemos que, pues considerando las proporciones del número de piezas que se terminan en un turno normalmente, pues 1000 es un número que pudiéramos considerar como infinito. El objetivo de definir como 1000 una capacidad infinita en el tercer escenario es ver si en algún momento llegamos a llenar la cola. Muy bien, ahora sí vamos a empezar el experimento. Recapitulando la información que habíamos mencionado, recordemos que una réplica representa un turno de 8 horas. Como los tiempos de las máquinas están en segundos, entonces una réplica representará el equivalente a 28.800 segundos. Ahora, un escenario representa 100 réplicas, y si una réplica es un evento de 28.800 segundos, entonces estaremos corriendo en total, en 3 escenarios que les acabo de presentar, 300 réplicas, cada una de ellas de 28.800 segundos. Eso es lo que vamos a tener que correr. La ventaja es que aquí estoy siendo un poco exagerado con el tema de vamos, no lo vamos a hacer nosotros, para eso tenemos a la computadora que lo va a hacer por nosotros. Este experimento, al correrlo en una computadora, está tardando cerca de 3 minutos en dar las conclusiones completas. Una vez terminado el experimento, habiendo corrido los 3 escenarios, cada escenario con sus 100 réplicas, les presento aquí la primera conclusión que obtenemos con este experimento. La primera conclusión es que el insertar el buffer sí tiene un impacto positivo en el incremento del throughput. Lo podemos ver si comparamos las estadísticas que se pueden sacar usando el simulador, que en este caso estamos usando un simulador que se llama FlexSim. En este caso, al usar las estadísticas y revisar estas, podemos ver los 3 escenarios. Hay 3 grandes columnas en la pantalla. La primera de la izquierda presenta a manera de puntos dispersos, es un gráfico de dispersión, con las 100 observaciones. Cada puntito negro representa el valor de una observación, el valor de una réplica, para el número de piezas terminadas en un turno de 8 horas. Ustedes pueden ver que ese número no es constante, pero está oscilando alrededor de un cierto valor. El valor esperado o la media se puede ver que, pues, si no utilizamos ningún buffer, ese es el escenario 1, sería de 426 piezas. A la derecha tenemos 2 escenarios más. Tenemos en el centro de la pantalla la media que corresponde y las observaciones también que corresponden al caso, a las 100 réplicas del segundo escenario, es decir, aquel en el que pusimos una cola de capacidad 5 entre las dos máquinas. Finalmente, del lado derecho, la tercera columna de puntos que se ve ahí representa
las 100 réplicas del caso en el que pusimos un buffer de capacidad infinita entre las dos máquinas. Entonces la primera conclusión que podemos descubrir es que aumentó el número de piezas que pudiéramos esperar hacer en un turno de 8 horas por el puro hecho de haber puesto un buffer ahí en medio. Primera conclusión que sacamos entonces es que en este caso el inventario que corresponde al buffer que pusimos aquí en medio nos está ayudando a que nuestro sistema completo agregue valor. ¿Cómo? Agregando más valores, haciendo más productos terminados. Tenemos la capacidad de agregar más valor a más clientes, estamos aprovechando mejor nuestras máquinas gracias a ese buffer que agregamos. También podemos encontrar como segunda conclusión que no existe una diferencia significativa entre usar una cola de 5 o una cola de 1000 piezas. Se puede ver en las dos líneas de la derecha, las dos líneas rojas horizontales, que la diferencia entre el valor promedio, así como la dispersión de los puntos que se observan ahí, pues no es muy diferente en el caso en que el tamaño de la cola es de 5 piezas o el caso en el que el tamaño de la cola es de 1000 piezas. El tamaño máximo de la cola. Esto pues nos indica que si bien nos ayuda el tener un inventario, nos ayuda a maximizar la cantidad de piezas que podemos lograr, pues ya a partir de la quinta, sexta pieza de capacidad del buffer, pues ya resulta poco significativa la ganancia que obtenemos en la cantidad de piezas terminadas por turno de 8 horas, pues por el hecho de tener un inventario mucho más amplio. Ahora pasemos a la conclusión número 3. Podemos inferir, si vemos las gráficas que ahora se ven en la pantalla, que es muy poco probable que lleguen a tenerse más de 10 piezas en la cola. Si ustedes observan las gráficas de los 3 escenarios para la variable WIP max que presentamos, se observa que en el caso en el que no había ningún buffer, obviamente pues el WIP max fue siempre de 0 porque no existía el buffer en este caso. En el segundo caso, en el escenario 2, cuando teníamos un buffer de capacidad 5 como tope, pues observamos que en muchas de las ocasiones pues se cumplió con tener hasta el tope del contenido, hasta el tope de piezas posibles que cabían en ese buffer, pues lo logramos en muchas ocasiones. Solo hubo 4 experimentos de 100 en el que el valor máximo de piezas que hubo dentro del buffer fue de 4. Ahora bien, en el escenario 3, si ustedes recuerdan, aquel en el que la capacidad de la cola es infinita, en las 100 réplicas que se corrieron de ese escenario, el valor más alto de piezas contenidas en un solo experimento fue de 13 piezas. Nunca hubo más de 13 piezas contenidas en ese queue, en ese contenedor, en ese buffer, en ese amortiguador, como le quieran llamar ustedes. Si se observa la gráfica, lo más común fueron valores entre 6 y 7 piezas incluidas aquí. Pudiera ser, aquí ya queda al mejor criterio de cada uno de los tomadores de decisiones, pues que a lo mejor decidir que un número tope o una capacidad tope de 10 piezas para este buffer pudiera ser más que suficiente. Así pues, cualquier excedente de inventarios arriba de las 10 piezas será lo que se considere como desperdicio. Pasemos a la conclusión número 4. El tiempo que la estación 1 dedica a agregar valor, es decir, el BAT que presentamos hace rato, aumentó en casi 10%. Se puede observar en las 3 barras de datos, de las 3 barras de puntos negros que observamos por ahí, los 3 gráficos de dispersión para cada escenario. Podemos observar en el de la izquierda que el valor medio estimado cuando no se tenía un buffer era de un 70%, 70.2% del tiempo era lo que se estaba agregando valor. Ahora que se insertó el buffer, tanto en el caso de 5 como en el caso de 1000 unidades de capacidad en el buffer, pues se ve que ese tiempo que la máquina está agregando valor, ese BAT, esa proporción, aumentó a un casi 80%, 79.9% y 79.8% respectivamente. Esto es un incremento de casi 10%, que hablando de equipo costoso, pues no es nada despreciable. Lo mismo se puede observar como conclusión número 5 para la estación de trabajo 2,
En este, el beneficio del incremento del VAT también existe, en este caso fue del 7%. Se observa que el VAT de la máquina 2 aumentó de cuando no existía un solo buffer de 66.9% del tiempo como valor medio estimado a un 77.3% cuando el tamaño del buffer es de 5 piezas y también a un 77% cuando el tamaño del buffer aumenta a una capacidad infinita, lo cual reitera lo que habíamos platicado antes, que no hay mucha diferencia entre un tamaño de cola de 5 o un tamaño de cola, es decir, el buffer de 1000 unidades. Pasemos a la conclusión número 6. Esta dice que la mejora en la estación 1 se debe a que el buffer evitó que la estación 1 se bloqueara. Se puede ver en la gráfica, en las 3 barras de puntos que tenemos ahí observadas, una barra para cada escenario, se puede observar que el valor medio de la proporción del tiempo que pasa la máquina 1 bloqueada cuando no existe un buffer es del 21.1%. Esto significa que pasa más del 20% del tiempo con producto que ya terminó, pero que no puede liberar porque la máquina que sigue no tiene capacidad de recibirla. Esto es, pasa 21% del tiempo bloqueada. Al insertar la cola en medio de las dos máquinas, estamos permitiendo que aquella pieza que ya terminó la estación 1, pero que todavía no puede recibir la estación 2 porque está aún ocupada, pueda ser colocada temporalmente en ese espacio determinado como buffer. Eso hace que la máquina 1 esté ya disponible aunque la 2 todavía no haya terminado. ¿Por qué? Porque la pieza que ya terminó la coloca temporalmente en ese buffer en donde la pieza esperará a que la máquina 2 quede disponible. La cola o el buffer estará acumulando tantas piezas como la diferencia de velocidades entre las dos máquinas lo permita. Si se observa, solamente con la cola de capacidad 5 en el escenario 2 ya se observa una mejora significativa. Hay un ahorro del 20% del tiempo solamente porque ya no se puede bloquear. La máquina está ahorrando muchísimo tiempo que dedicaba a estar bloqueada. Ahora el porcentaje esperado del tiempo que pasa bloqueada la máquina es de aproximadamente menos del 1%, 0.28%. Y cuando la cola es de tamaño prácticamente infinito, la cola es de 1000, el escenario 3, pues ahí pasamos a un valor esperado de bloqueo de 0 para la estación de trabajo 1. Hay una séptima conclusión que podemos sacar también de aquí, y esto es que la mejora en la estación 2, de manera muy parecida para la estación 1, se debe a que el buffer evitó que esta máquina 2, esta estación de trabajo 2, estuviera ociosa. ¿Qué significa que esta estación de trabajo se encuentre ociosa? De manera muy similar al caso del bloqueo, la máquina 2 está ociosa cuando ella ya terminó de hacer trabajo y está disponible para operar alguna pieza, pero la máquina 1 que le envía la pieza todavía no está lista, no ha terminado la pieza que está todavía procesando. En términos muy estrictos del lenguaje de simulación se dice que la máquina 2 está hambrienta, starving en este caso. Este ocio de la máquina 2, cuando no existía una cola, cuando no existía un buffer entre las dos máquinas, tenía un valor esperado promedio de 33.1% del tiempo. Era lo que le dedicaba a estar hambrienta la máquina 2, hambrienta de trabajo, ociosa por falta de trabajo. A la hora que se inserta la cola, que se inserta el buffer entre las dos estaciones, no se reduce a 0 este valor de tiempo ocioso, pero sí se reduce significativamente de un 33 a un 22%. Es cerca de poco más del 10% la mejora que podemos encontrar en este caso, que también es considerablemente importante. Pasemos a la conclusión número 8. Hay un precio que se paga por el hecho de haber aumentado la productividad en términos de throughput, de piezas terminadas por cada turno de 8 horas. Y esto es que el valor del LT, ese lead time, ese tiempo que duran las piezas dentro del sistema, aumenta. Pasan más tiempo dentro del sistema y eso es obvio, pues tienen que pasar un tiempo esperando en el buffer. Este tiempo pasó de un estimado de 144 segundos en promedio cuando no existía un solo buffer a alrededor de 166 o 167 segundos cuando existen buffers.
Esto implica que las piezas tardarán más tiempo en el sistema, esto implica que tendremos más inventarios de producto en proceso, posiblemente con algunos costos involucrados por ahí, posiblemente con algunas dificultades en el ajuste en los programas de trabajo y planeación de la producción por el tamaño de los lotes que estaremos trabajando. Se puede complicar si en el caso de los inventarios que estamos trabajando son de alguna forma costosos, o la velocidad del mercado pues implica que no nos permita velocidades de 166 segundos. La última conclusión, la conclusión número 9, la podemos obtener si comparamos las gráficas de las barras que están a la derecha y la barra del centro, es decir, el escenario cuando tenemos un buffer de capacidad 5 y un buffer de capacidad infinita, si comparamos los lead times de esos dos escenarios. Si se observa, pues se puede considerar que ambos son prácticamente iguales, cosa que también nos reitera que no hay una diferencia significativa tampoco desde la perspectiva del tiempo dentro del sistema para valores o tamaños, capacidades diferentes de buffers de 5 o de 1000 piezas. Así pues, esperamos que este experimento, que se llevó a cabo mediante la herramienta de simulación, les pueda hacer un poco más visible en qué casos la simulación resulta ser una herramienta útil en la toma de decisiones y en el diseño de los procesos, en la evaluación de los sistemas que queremos implementar, como por ejemplo Lean Manufacturing. Ahora, quiero también, si recuerdan los objetivos principales que teníamos al inicio de este podcast, pues terminar con un aprendizaje Lean que podemos sacar después de este pequeño ejercicio. Lo primero es que el experimento prueba que los inventarios pueden ser útiles para agregar más valor desde el punto de vista del sistema, de la línea transfer. Solo el exceso de inventarios es aquel que puede ser considerado como desperdicio. Vimos en este ejercicio que aquellas piezas que están en inventario más allá de las 10 primeras piezas que le caben al buffer que está entre las dos máquinas serán los que se consideren como desperdicios. Así pues, esperamos que este aprendizaje haya podido ser para ustedes un poco evidente, o sea, evidente, utilizando esta herramienta de simulación. Muy bien, pues queremos agradecer la atención que dedicaron a este podcast. Les recuerdo, soy Javier Mazzini, profesor de la Universidad Panamericana. Estamos en Guadalajara, Jalisco, en México. Esto es parte del esfuerzo que como capítulo del Instituto de Ingenieros Industriales, en su chapter número 935, estamos haciendo para promover las herramientas de ingeniería industrial a través de los interesados en estudiar esta bella carrera. Muchas gracias por todo.